Vamos ahora a dialogar con Iratxe García, que es portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero tenemos que empezar por esta última noticia que estábamos comentando y que conocíamos al empezar el programa y que ha ratificado ya en su cuenta de tuit personal Nadia Calviño desde el Partido Socialista. Y me imagino que muy disgustados no estarán con esta propuesta de Nadia Calviño para el Eurogrupo. Bueno, yo creo que es una excelente noticia para España, para Europa, y es una excelente noticia en el momento en el que nos encontramos, donde necesitamos un Eurogrupo fuerte, con capacidad para poner encima de la mesa propuestas solventes y propuestas que vayan en la línea de apoyar las economías de los países europeos que más han sufrido esta crisis, que más están sufriendo la pandemia. Por lo tanto, creo que debemos aprovechar este momento para entender que es la hora del entendimiento, que es la hora de arrimar todos el hombro y de ponernos a construir una salida de la crisis donde España y donde Europa tengan una idea muy clara, y es que la respuesta tiene que ser una respuesta fuerte, solidaria, basada en el apoyo a las economías, a las inversiones y a los sectores estratégicos, y en un caso a la austeridad, como fue la respuesta en el 2008. Ahí va a estar la diferencia. Y, por lo tanto, creo que será una buena noticia que Nadia Calviño pueda asumir la presidencia del Eurogrupo, porque irá en esta línea, en la línea adecuada de lo que hoy Europa y España necesitan. Lo que no son tan buenas son las noticias que llegan de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional. En nuestro país, caída del PIB del 12,8%, el más alto de los países desarrollados junto a Italia, muy cerca a 3 décimas de Francia. ¿Esto no debe obligar a los partidos políticos en España a acuerdos? Claro que sí, es nuestra responsabilidad, y desde el Partido Socialista estamos trabajando en ello, y somos muy conscientes también de la importancia que tiene que esos acuerdos se amplíen en otros ámbitos. En Europa lo estamos haciendo. La pasada semana presentábamos una carta conjunta a los líderes de los 5 grandes grupos europeos de la derecha, del centro y de la izquierda, haciendo una reclamación muy clara a los jefes de gobierno, y es que necesitamos una respuesta fuerte desde Europa y un plan masivo de inversiones. Por lo tanto, si en Europa estamos siendo capaces de levantar los límites ideológicos y de entender que debemos caminar de forma conjunta, creo que también es una responsabilidad evidente la que tenemos que llevar a cabo la clase política en España, y desde el Partido Socialista estamos trabajando para que así sea, tendiendo la mano y entendiendo que es el momento de ser capaces de asumir posiciones conjuntas y de remar todos en la misma dirección. La ciudadanía es lo que está esperando de nosotros, y la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Esto choca bastante con lo que escuchábamos en las últimas horas al Gobierno central, al que lo veíamos muy cabreado, por utilizar esa expresión, con la actitud del Partido Popular en Europa, al menos con 2 aspectos. El último es un documento del que hablaba el presidente del Gobierno, enviado al comisario de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué dice ese documento que tanto les ha molestado a ustedes? Bueno, pues pone en duda que España sea una democracia. Y hace una denuncia de un estado de alarma que se ha tenido que poner en marcha por parte del Gobierno, el cual recuerdo además que ha sido un estado de alarma que en varias ocasiones el Partido Popular ha votado a favor, y que evidentemente ha ido en la línea de lo que todos los gobiernos europeos han tenido que hacer. Hemos tenido que poner en marcha un estado de alarma para poder parar la pandemia, para salvar vidas, y que hoy el Partido Popular español se dedique en Europa a manchar el prestigio de España, creo que es verdaderamente preocupante, y que, por lo tanto, necesita entender el Partido Popular que ese no es el camino. No puede pretender igualarnos a gobiernos como el de Hungría, donde han suspendido por totalidad los derechos democráticos, y, por lo tanto, debería de hacer una reflexión el Partido Popular español en Bruselas sobre las consecuencias que puede tener una medida de este tipo. El Partido Socialista sabemos actuar con lealtad. Lo hemos hecho siempre que hemos estado en la oposición, y lo hemos hecho pensando en España, no en el Gobierno de turno. Y es lo que estamos pidiendo al Partido Popular en estos momentos. No es el momento de poner en duda el prestigio
de un país como España. Es el momento de defender los intereses de España en una Europa que tiene que resolver ahora mismo una situación que es muy delicada y vamos a hacer un esfuerzo todos y espero que el Partido Popular lo haga y se ponga de nuestro lado en la defensa de un plan fuerte, solidario, un plan de inversiones que apoye a los sectores que en estos momentos la economía española necesita, que apoye a la industria, al sector turístico, al sector de los transportes, al agrícola. En eso es en lo que deberíamos estar ahora preocupados y no intentar hacer juegos partidistas en uno o en otro sentido. Otra cuestión de fondo son los fondos para el plan de reconstrucción. 77.000 millones a fondo perdido dentro de un paquete de 140.000. Esto aún no está, sin embargo, decidido. Reunión clave el próximo 17 de julio. ¿Más cerca o más lejos del acuerdo cree que estamos ahora, señora García? Bueno, estamos más cerca del acuerdo que lo que estábamos hace 2 meses. Donde todavía no había conciencia de la dimensión de esta crisis. Hoy hay conciencia. Hoy todos los países europeos entienden que necesitamos un plan conjunto, un plan fuerte de inversiones. Es verdad que hay posiciones diferentes y que todavía tenemos que salvar las posiciones de algunos gobiernos nacionales que no entienden la necesidad de que sea un plan sobre todo de dinero, de transferencia a los gobiernos nacionales y, por lo tanto, hay todavía elementos sobre los cuales hay que discutir. Pero estamos más cerca de llegar a ese acuerdo y lo hemos visto. La pasada semana hubo un consejo de manera telemática a través de videoconferencia y creo que se han ido acercando esas posiciones. Todavía queda mucho. Todavía tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir hablando de la necesidad de que este plan apoye de una forma muy directa a las economías de algunos países que se han visto más afectados, porque hay algo que todos los gobiernos nacionales y todos los países, también los que hoy son más reacios a este plan, deben entender, y es que de esta crisis tenemos que salir todos juntos, porque si no, no va a salir la economía europea. Es que no es solo solidaridad, es que hablamos también de la supervivencia del propio proyecto europeo. Y, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en estas próximas semanas, de aquí al 17 de julio, de trabajar para convencer a aquellos que hoy todavía son reacios y tienen dudas con respecto a la magnitud de este plan. Dicen desde el PP que los más reacios son algunos de los llamados países frugales que tienen, en algunos casos, gobiernos socialdemócratas y que sería cuestión suya, de los socialistas españoles, tratarles de convencer más que el Partido Popular. El Partido Popular debería decir la verdad, y es que dentro de los países que denominamos frugales, que son los países que están en una posición más contraria, son de todos los colores políticos. Hay gobiernos de derechas, como el gobierno de Austria, hay gobiernos de centro liberales, como el gobierno holandés, y hay gobiernos socialdemócratas, como el gobierno sueco. Es verdad que los socialdemócratas, que los socialistas estamos trabajando, se lo puedo asegurar, para conseguir convencer a nuestros compañeros y por eso digo que es una tarea conjunta. Aquí no es cuestión de eludir responsabilidades, es cuestión de entender que todos debemos aportar nuestro granito de arena en conseguir una buena propuesta europea. No nos escondamos detrás de las responsabilidades de otros, porque son compartidas. Y el Partido Socialista lo está haciendo y lo vamos a seguir haciendo, convencidos de que es la mejor manera de garantizar el futuro del proyecto europeo y también de conseguir aportar soluciones a nuestro país, a España. Por lo tanto, lo vamos a hacer sin ninguna duda. Que el Partido Popular no tenga ninguna duda del trabajo que estamos haciendo y que se pongan manos a la obra para hacer lo mismo y conseguir ayudar en un momento tan importante para nuestro país. Cuestión de los viajes. Aquí está en España siendo muy controvertido, o polémico incluso, la cuestión referida a los controles que hay en la llegada y en la salida desde Barajas. Y esto me lleva a preguntarle por los viajes desde Europa y desde el exterior. Hay miedo a los rebrotes, es evidente. España es un país de turismo y de tránsito también. Y se habla mucho de vetos, de a qué países le pueden poner vetos en función de la situación de la pandemia. Uno de ellos es a Estados Unidos, y eso no deja de ser también polémico. ¿Cómo está la cuestión desde la Unión Europea o cómo la ven?
Bueno, desde la Unión Europea lo que se está trasladando es que evidentemente tenemos que tener unas medidas de prevención, de control, pero que también hay que garantizar la libertad de movimiento de los ciudadanos dentro de la Unión Europea. Y por eso me sorprende cuando algunos ponen en duda los controles que se están poniendo en los aeropuertos españoles cuando van en la misma línea de lo que están haciendo el resto de aeropuertos europeos. Se lo puedo asegurar yo que tengo que viajar por mi responsabilidad y estoy viendo cómo las mismas garantías que existen en otros países las tenemos en España, y en ese sentido quiero también trasladar un mensaje de tranquilidad y que vamos a seguir esforzándonos porque así sea. En cualquier caso, lo que hemos insistido desde la Unión Europea es que son necesarios unas propuestas comunes, que no conseguimos nada cuando unos países toman unas decisiones que son selectivas, otros países toman otras, y que por lo tanto debemos tener una posición común, que es lo que en estos momentos está haciendo el Gobierno de España. En primer lugar, garantizando, tal y como se ha planteado con el resto de países europeos, la libertad de movimientos dentro de Europa con todas las garantías sanitarias, o por lo menos con todas las garantías que podemos en estos momentos tener. Y posteriormente iremos viendo cómo se desarrollan la apertura de vuelos con destinos de fuera de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, lo que sí que creo que es importante es que entendamos que es necesaria esta posición común dentro de Europa y que es en la línea en la que está actuando el Gobierno de España. Una última cuestión por mi parte, y luego le preguntarán los tres miembros de la mesa de análisis de los desayunos. Y es una pregunta directa. Usted, como eurodiputada, ¿sería más fácil para las imprescindibles relaciones Europa-Estados Unidos, que no pasan por su mejor momento, si en las elecciones americanas no venciese Trump o venciese Joe Biden? Sinceramente creo que sería mucho más fácil, pero sobre todo porque Trump ha demostrado, tanto con su acción como con sus planteamientos, que no cree en el multilateralismo, que no está apostando por las relaciones también transatlánticas, y en ese sentido necesitaríamos que en Estados Unidos hubiera un gobernante que apostara por intentar intensificar, ¿no?, las relaciones transatlánticas. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones en otoño, pero en cualquier caso, como bien dice, no estamos pasando por el mejor de los momentos, y creo que debería de hacerse posible que volviéramos nuevamente a mejorar esa relación entre Europa y Estados Unidos. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis. Carmen Domínguez de García. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, con la que está cayendo, la verdad es que ya todo el mundo se lo ha olvidado, pero en el Parlamento Europeo hay una comisión pendiente para averiguar qué va a ser de Puigdemont. Hay un suplicatorio pendiente, y yo le quería preguntar, teniendo en cuenta que ustedes los socialistas han trabajado mucho porque esto funcione y se resuelva, si el COVID lo ha paralizado de manera sine die o hay posibilidades de que esto se reanude, y si la pretensión de RC de que el voto sea secreto tiene algún viso de prosperar o no. ¿Cuál es la previsión temporal y de contenido que va a decir el Parlamento Europeo sobre Puigdemont ahora que tenemos el horizonte temporal de la decisión del Supremo sobre Torra y las posibles elecciones catalanas a la vuelta del otoño? Bueno, sin duda alguna la situación de la pandemia y de la COVID-19 ha condicionado en cierta manera el trabajo ordinario del Parlamento, pero están volviéndose a poner nuevamente en marcha las comisiones parlamentarias, y en este sentido todavía está en el seno de la Comisión Jurídica, que son los que tienen que llevar a cabo la actuación para emitir un informe que posteriormente sea votado en el Pleno del Parlamento. Veremos si después del verano estamos en condiciones de hacerlo, pero en cualquier caso, con total normalidad se puede continuar con los procedimientos al igual que se ha hecho hasta este momento. Voto secreto, perdón. ¿El voto secreto que pedía RC para esta votación tiene visos de prosperar? El voto secreto en el Pleno del Parlamento con las inmunidades se hace siempre con voto secreto, por lo tanto es el procedimiento que está establecido por parte del Parlamento Europeo, no es una petición que se tenga que hacer. Juan Cruz. A mí me gustaría, señora García, que usted, que ha pedido a la oposición una serie de actitudes, el
gobierno o el Partido Socialista debiera también variar su modo de comportamiento con la oposición? El Partido Socialista está trabajando en estos últimos meses siempre con la mano tendida. Lo hemos insistido desde el inicio de esta crisis y lo hemos hecho, además, lo hemos practicado y hemos estado hablando, intentando negociar con todos los grupos políticos, porque entendíamos que era nuestra responsabilidad. Ayer mismo, tras acordarse entre el Partido Socialista y Podemos las conclusiones, por ejemplo, de la Comisión de Reconstrucción, inmediatamente se ha trasladado a todo el resto de grupos políticos, incluso directamente se lo ha podido trasladar en el Congreso de los Diputados a Ciudadanos y al Partido Popular. Por lo tanto, siempre, evidentemente, siempre podemos mejorar, ¿no?, nuestra forma de cooperar, pero creo que no hay ninguna duda del objetivo y de la intención tanto del Gobierno como del Partido Socialista en las distintas instituciones. Estamos tendiendo la mano, estamos intentando trabajar de forma conjunta y también el Parlamento Europeo, que es en este caso la responsabilidad que yo tengo, lo hemos hecho así y hemos conseguido, yo creo, cosas importantes. Por lo tanto, espero que quienes no han tenido hasta ahora esta actitud entiendan perfectamente que lo debemos hacer por responsabilidad con la ciudadanía de nuestro país. Última pregunta, Gracias. Chema Crespo. ¿Qué tal, Irache? Buenos días. Un placer verla hoy sin mascarilla, cuando hace unos días nos encontrábamos en Chamartín debidamente embozados. Yo quería que precisara un poco más el calendario en el que nos movemos de cara a la aprobación del proyecto europeo de reconstrucción. Se lo digo porque qué duda cabe que los presupuestos generales del Estado del Reino de España pues van a estar absolutamente condicionados por ese acuerdo, y aquí el calendario pues nos dice que a la vuelta del verano pues habría que iniciar la tramitación presupuestaria y por lo tanto lo deseable, por no decir imprescindible, es que este asunto de la financiación europea estuviera resuelto, porque si no cualquier presupuesto que se apruebe pues digamos que sería pura ficción. Pues eso es en lo que estamos insistiendo en el Parlamento Europeo, y esa es una parte de la carta conjunta que firmamos el otro día los líderes de los 5 grupos más importantes del Parlamento, y es que necesitamos una decisión urgente, que ya no podemos esperar más tiempo. Y evidentemente el cronómetro está ya puesto en marcha y yo espero que en este mes de julio, si no es en un primer consejo, pueda haber un segundo de manera consecutiva donde se llegue a un acuerdo, porque eso significaría que en septiembre podríamos ya empezar a trabajar en todo el proceso legislativo, porque en primer lugar hay que adoptar el acuerdo en líneas generales, pero luego tenemos que poner a trabajarnos en todo el proceso legislativo que va a exigir y que va a necesitar además de unos meses. Por lo tanto, no podemos esperar ya más tiempo. Necesitamos en este mes de julio que el Consejo asuma una posición común para poder empezar ya a trabajar en todos los proyectos. Es el mensaje clave que estamos lanzando y es en lo que vamos a insistir durante estas próximas semanas de aquí al 17 de julio. Urgencia en la toma de decisión y apoyo en el tamaño del fondo, tal y como ha planteado la Comisión Europea, que es el mínimo que necesitamos para poder comenzar con esta reconstrucción que necesitan las economías europeas. Irache García, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los desayunos de la televisión pública. Muy buen día. Muchas gracias a vosotros y buenos días.